¿Se está presentando? Ah, Sí, ya, ya. profesora, se le ve, La se le ve la presentación. diapositiva. Aquí nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? En estos cálculos de análisis volumétrico, ¿no? Ay, qué fastidiosa esta computadora. Ya. Miren, los cálculos son muy sencillos, no son nada sofisticados, ¿no? Prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el concepto de que en el punto de equivalencia, el número de equivalentes de la solución titulante valorada, ¿no? O sea, de lo que estamos agregando de la pureta, va a ser igual al número de equivalentes de la sustancia titulada, ¿no? O sea, del analito que estamos titulando. Se van a coincidir. Ahora, el asunto está en encontrar el punto exacto en el cual coinciden. Pero como no es tan fácil, recurrimos a diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a decir ahora en los cálculos, con respecto a los cálculos, vamos a decir que W sea el peso de la sustancia A titulada. O sea, por ejemplo, vamos a decir que estamos haciendo una determinación, por ejemplo, vamos a decir que sea el vinagre, ¿no? Entonces, el vinagre, vamos a pesar una cantidad, vamos a suponer que sea W, ¿no? W gramos de vinagre. Entonces, y nuestro analito va a ser el ácido acético contenido en el vinagre, ¿no? Entonces, pero nosotros queremos saber qué porcentaje de ese vinagre corresponde al analito, ¿no? Al ácido acético. Entonces, vamos a tener vamos a consumir un volumen B, ¿no? De mililitros de solución valorada de una normalidad conocida, N, ¿no? Es lo que vamos a utilizar para ese peso, ¿no? Y corresponde a ese peso del ácido acético, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, también puede ser un patrón primario, ¿no? Si fuera una valoración. Entonces, ¿qué cosa decimos acá? A mí me gusta, la verdad, la regla de tres. Yo soy bien, digamos, para mí es lo más práctico, ¿no? Lo más lógico. Entonces, nosotros acá decimos lo siguiente. Si en 1000 mililitros de solución estándar, ¿no? De la solución que estamos utilizando, por ejemplo, de hidróxido de sodio, ¿no? Hay N equivalentes, que es la normalidad, ¿no? Por definición, en B mililitros de esa solución habrán B por N entre 1000 equivalentes, ¿no es cierto? O sea, volumen por la normalidad entre 1000 equivalentes, ¿no? Entonces, si el peso equivalente de la sustancia titulada es PE en gramos, por ejemplo, en ácido acético 60 gramos por mol, ¿no? En este caso, por peso equivalente, entonces vamos a decir, W gramos de la muestra contienen B por N por el peso equivalente, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, en el caso del acético, ¿no? 60, entre 1000, ¿no? Que son por definición, lo que hemos estado viendo en la parte de acá, ¿no? Entre 1000, ¿ya? Por acá. Entonces, este peso, por ejemplo, imagínense ya, que en caso de acético sería 60, ¿no? Ahora, si nosotros a este peso 60 lo dividimos por este 1000, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a obtener el 1000 equivalente, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, ¿no? Que va a resultar prácticamente una formulita, ¿no? Donde el ingrediente activo A va a estar, digamos, en una concentración relativa, en porcentaje, ¿no? En la muestra, que tiene un peso W, ¿no? Que va a ser igual al volumen por la normalidad, por el peso equivalente entre 1000, ¿no? Y dividido por el peso de la muestra por 100, ¿no? Entonces, esta es prácticamente es deducción de las mismas, de lo mismo que está por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿no? Si tenemos W gramos de la muestra, lo disolvemos, lo llevamos a un volumen determinado en una fiola, por ejemplo, este es otro caso, ¿no? ¿Ya? Luego de ahí se toma una alícuota de la solución con una pipeta volumétrica. Vamos a decir, por ejemplo, que querramos, digamos, hacer la valoración de un ácido 0.02 con carbonato de sodio, porque no tenemos borax, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pesamos una cantidad del patrón, por ejemplo, ¿no? Que en este caso no sería la muestra, sino patrón, y lo diluimos. O en el caso, por ejemplo, de un ácido concentrado, ¿no? Por ejemplo, un ácido concentrado, se puede pesar el ácido concentrado en un pesafiltros especial, ¿no? Y se puede diluir en una fiola, ¿no? Y ahí se toma una alícuota, ¿no?
Entonces, en estos casos en los cuales el peso de muestra no se titula directamente, sino que se lleva a un volumen, ¿no? Se hace una pequeña diferencia en los cálculos. Aquí se dice, se disuelven W gramos de una muestra que contiene el analito A y se lleva a una fiola de 500. Luego de homogeneizar, ¿no? Completamente, se va a pipetear 25 mililitros para titulación, ¿no? Y se va a gastar B mililitros. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje de A? ¿No es cierto? Entonces vamos a decir aquí que tenemos una fracción, ¿no? Esta es la fórmula que hemos deducido anteriormente, ¿no? ¿Ya? La que hemos deducido en la diapositiva anterior. Entonces ahora tenemos que el volumen por normalidad no va a corresponder a toda la muestra, sino va a corresponder a una fracción de la muestra. Si ustedes ven 25 mililitros que estamos tomando para titulación, ¿qué relación tiene con 500? ¿No es cierto? Nosotros estamos tomando 25 mililitros, ¿no? En general, entonces miren, el peso de la muestra W, ¿no? O el peso del patrón, como queramos, cualquiera que sea, prácticamente va a estar dividido por 500 y multiplicado por 25. Porque si ustedes saben, acá lo están colocando, todo este peso lo están disolviendo en 500, ¿no? ¿Ya? Y están tomando, de esos 500 están tomando 25. Entonces, ese es simplemente lo que se tiene que hacer, nada más. Es muy sencillo, ¿no? Si hubieran tomado 50, sería lo mismo, ¿no? 500 por 50 acá, ¿no? Y así sale, simplificando sale esto. Pero yo no les recomiendo, por si acaso, yo no les recomiendo aprenderse de memoria ninguna fórmula. Lo único que yo les recomiendo es que ustedes entiendan bien de dónde sale esto y para que ustedes lo puedan encontrar para cualquier fiola que sea, para cualquier alícuota que sea, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo dijera que es la fiola de 100 y acá 25, ¿no? Acá tendríamos entonces 100 y acá 25, ¿no es cierto? O sea, no se compliquen la vida pretendiendo aprender fórmulas de memoria, por favor, ¿ya? Eso no es, digamos, lo lógico. Lo lógico es simplemente, este es un ejemplo de cómo se hacen los cálculos cuando uno toma un peso grande de muestra, ¿no? Y no lo titula totalmente, sino lo lleva a un volumen, ¿no? Y toma una alícuota. Entonces, como les digo, esto puede ser también que se lleve en lugar de 500 a una fiola de 250, ¿no? Si se lleva una fiola de 250 acá y se toma 25, sería igual, ¿no? Se cambia simplemente eso. Entonces, esto no es para aprendérselo de memoria, por favor, chicos, ¿ya? Nada de forzar a la memoria por gusto, sino que porque ustedes no pueden depender de su memoria, ¿ya? Ustedes tienen que. Buenas tardes, profesora, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes no pueden depender de su memoria, ¿ya? Ustedes tienen que depender de sus conocimientos, de la base teórica que tengan. Si ustedes tienen una buena base teórica, ustedes lo pueden digamos, resolver muchos problemas, ¿ya? Más es criterio que nada, ¿ya? No es, la química no debe ser memorística. Por eso que muchas veces en los colegios a veces no, exigen que se aprendan, por ejemplo, la tabla periódica y cosas así, que la verdad que no es para eso, ¿no? En mi opinión no es así. Entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Miren, para valorar una solución se pesa B gramos del patrón primario, ¿ya? Por ejemplo, supónganse que este sea el bistalato, ¿ya? Cuyo peso equivalente es PE, ¿no? En el caso de peso equivalente del bistalato es como 200 y pico, ¿no? Y se titula con la solución cuya normalidad se quiere conocer, ¿no? Que es una valoración. Entonces, vamos a gastar B1, ¿no? Mililitros en el punto final, ¿ya? Entonces vamos a calcular la normalidad de esa solución. Entonces, el número de equivalentes del patrón que está contenido en B gramos va a ser B en gramos entre el peso equivalente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el punto de equivalencia, el número de equivalentes del patrón será igual al contenido en el volumen gastado, ¿no es cierto? Entonces tenemos B1 por N, que son el número de equivalentes entre 1000, va a ser igual a B entre PE, perdón, ¿no? Que es el número de equivalentes del patrón contenido en B gramos, ¿no? Entonces, tenemos allí, despejando N, resulta que es 1000 por B, por el peso del patrón, ¿no? Entre el volumen 1, que es el volumen que se gastó en esta titulación, por el peso equivalente, ¿no? Entre estas dos cosas. Entonces, el 1000 por B, ¿qué significa? Prácticamente es B en miligramos, ¿no? Entonces, más práctico es simplemente poner el peso del patrón en miligramos, ¿no? Y dividirlo por su peso equivalente y el volumen. Y con eso ustedes tienen la normalidad. Y ese mismo
esta misma simplificación la hacen en el método ASTM E200, ¿no? Prácticamente lo ponen el peso del patrón en miligramos y lo dividen así ¿no? Lo dividen entre el volumen gastado y el peso equivalente. Ya tienen ustedes aquí digamos, resuelto esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es nada complicado, es bien sencillo, ¿ya? Los patrones primarios generalmente tienen un alto grado de pureza, ¿ya? No necesariamente 100%, ¿no? Y esta pureza se debe indicar en el frasco o en el certificado de análisis, ¿ya? Este grado de pureza es necesario considerarlo en el cálculo, ¿ya? Porque si no es como ustedes estuvieran cometiendo un error, ¿no? Están cometiendo un error, mejor dicho, si no lo consideran, ¿ya? Entonces, debemos multiplicar el peso del patrón por la fracción centesimal de su pureza expresada en porcentaje. ¿Qué significa eso? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un patrón de 99%, ¿no? Yo simplemente multiplico el peso del patrón por 0,99, ¿ya? Eso equivale a sacarle el porcentaje, pues, ¿no? ¿Ya? Si mi patrón fuera, por ejemplo, de 95%, que es válido también, porque la cuestión es simplemente conocer el peso la pureza del patrón, yo multiplico por 0,95 al peso del patrón, ¿ya? Eso es muy importante, por si acaso, ¿ya? Porque muchas veces muy pocos son los patrones que tienen 100% de pureza, muy pocos, ¿ya? Por ejemplo, el carbonato de calcio es uno de los que tiene ese tipo de pureza, ¿no? Pero otros no, pues, ¿no? Otros no. Entonces, tenemos esto, ¿no? Resulta así, ¿no? ¿Ya? La normalidad, este es el peso del patrón por el porcentaje de pureza en fracción, ¿no? Es pureza entre 100, prácticamente, ¿no? El porcentaje de pureza entre 100. Si yo digo acá, como les mencionaba, ¿no? 95,5, ¿no? Entre 100 sería 0,955 de este valor, ¿no? El P, este de la pureza. Y eso entre B1 y entre el volumen gastado y el peso equivalente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una solución que tiene una normalidad conocida, ¿no? Por ejemplo, es muy usual que uno utilice albistarato de potasio, ¿no? Para valorar al hidróxido de sodio por ser un buen patrón y porque no requiere, como el carbonato de sodio, por ejemplo, que sea secado en un crisol de platino. Miren, ustedes al bistrato de potasio lo secan en vidrio, simplemente en un pesafiltros, ¿ya? Y no requiere tanto tiempo y un recipiente tan caro como un crisol de platino. Imagínense ustedes para secar, para purificar al carbonato de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Como nadie está dispuesto a gastar en un crisol de ese tipo, lo que se hace es generalmente recurrir a valorar la soda, ¿no? Valorar la soda con el distalato y utilizar esa soda que ya se convirtió en un patrón secundario para valorar al ácido, ¿no? Aunque no sea tan estricto esto, pero en realidad es más práctico y para los porcentajes, digamos, para el grado de, digamos, de exigencia en las empresas es suficiente, ¿no? Dependiendo mucho de qué tipo de empresa, ¿no? Una empresa industrial generalmente no requiere tanta exactitud y tanta precisión como de repente un laboratorio acreditado, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, uno puede hacer diferentes, buscar alternativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Utilizar la famosa ecuación del volumen 2 por normalidad 2 o volumen 1 por normalidad 1, ¿no? Perdón, normalidad 2 por volumen 2, como quieran ustedes en cualquier orden que lo quieran poner, es igual al volumen 1 por la normalidad 1, y en este caso, por ejemplo, si fuera un ácido contra una base, sería el volumen del ácido por la normalidad del ácido va a ser igual al volumen de la base por la normalidad de la base en el punto de equivalencia. Entonces simplemente se conoce la normalidad de la base y el volumen que se gasta, ¿no? Y para un volumen dado de ácido se encuentra ya la normalidad de dicho ácido, ¿no? Se despeja, ¿ya? Entonces, esto es algo muy práctico y que es muy útil y muy usado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Valoración del ácido clorhídrico 0,1 normal con carbonato de sodio de pureza 99,9, ¿no? Este ácido clorhídrico, que ustedes saben que es controlado, ¿no? Entonces, es un gas disuelto en el agua y
es necesario de todas maneras valorarlo porque no tiene una concentración que se pueda decir, digamos, específica, sino es como un rango, ¿no? Cuando se dice 12 normal o 12 molar, es solamente una aproximación, ¿ya? No es que sea exactamente así, por si acaso, ¿no? Entonces, se ha preparado este ácido y se quiere saber su concentración, entonces se va a valorar con un carbonato de sodio que tiene una pureza 99,9, ¿no? Entonces vamos a suponer que lo han secado en un crisol de platino, que si mal no recuerdo, durante no sé si 2 o 4 horas, ¿no? Y vamos a tener un peso de 0,1186 gramos de carbonato de sodio, ¿no? Entonces, primero que nada, antes de valorar, ¿no? Es necesario saber cuál va a ser el volumen teórico que vamos a gastar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Se supone que la solución es exactamente 0,1 normal, ¿ya? 0,1000. Esa es una normalidad teórica, ¿ya? Todavía no se ha determinado, ¿no? No sabemos cuánto es. Entonces, ¿y por qué se tiene que calcular siempre el volumen teórico? Es importante comprobar que el volumen de nuestra bureta va a alcanzar para, en una sola medición, digamos, en una sola llenada de bureta, por decirlo de una forma, va a alcanzar el volumen para titular este carbonato y además también para que nosotros podamos titular la primera parte en forma rápida y después ir lentamente agregando, ir bajando la velocidad paulatinamente, ¿ya? Porque si no nos demoraríamos muchísimo en hacer una titulación y correríamos el riesgo también de que si nos impacientamos y comenzamos a agregar en mayor cantidad, en mayor volumen, podemos pasarnos del punto final, ¿no? Entonces, esto ayuda a graduar la velocidad de adición, ¿no? Por ejemplo, generalmente se calcula este volumen teórico y se agrega más o menos un 70 a 80% del volumen en forma más rápida. Entonces, esto nos permite ser más eficientes. Y luego ya vamos bajando la velocidad poco a poco, ¿no? Entonces, miren ustedes acá en qué forma lo solucionamos, ¿no? Primero vamos a determinar el peso equivalente, ¿no? ¿Ya? Ese va a depender de la reacción química entre el patrón y el titulante, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido monoprótico y el carbonato de sodio prácticamente es dibásico. Entonces, vamos a tener que se va a producir 2 cloruros de sodio que no van a influir en el pH y se va a producir el ácido carbónico. Aquí, este caso, es un caso especial porque el ácido carbónico es CO2 disuelto en el agua, ¿no? Pero acidifica también. Entonces, en su guía de prácticas, ustedes van a ver, ¿no? Que prácticamente el punto final se adelanta un poco. O sea, ¿por qué? Porque es como si el ácido clorhídrico tuviera un socio, que es el gas carbónico, que también baja el pH, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este ácido, digamos, no nos adelante el punto final y nos dé puntos finales prematuros antes de tiempo? Hay que hervir. Entonces, eso se va a ver en la práctica, pero en este caso simplemente lo voy a mencionar, ¿no? Se hierve cuando se llega al punto final aparente y hay un retroceso, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero determinamos el peso equivalente, que ya sabemos que es la mitad, ¿no? Del peso fórmula gramo, ¿no? Del carbonato de sodio. Entonces, ese va a ser 53 gramos por equivalente, ¿no? Luego de eso, vamos a ver que tenemos nuestra famosa relación del peso en gramos de carbonato de sodio, ¿no? Por su porcentaje de pureza, que es 0,999, ¿no? Como fracción, ¿no? Esto dividido entre el milequivalente, ¿no? El peso milequivalente, por ejemplo, del el carbonato de sodio y el volumen, ¿no? Esos van en el denominador. Entonces, el peso milequivalente del carbonato de sodio es 0,053. Miren acá un detalle, miren, este de acá es el peso equivalente, y el peso milequivalente, como ya habíamos explicado antes, es este peso dividido por 1000. Pero también, en lugar de dividir por 1000 a este peso, también podemos multiplicar por 1000 a este, ¿no? Porque este está en el denominador y este está en el numerador. Entonces, esto lo podemos poner en miligramos también, ¿no? Si ustedes desean, como se puede hacer tranquilamente. Esto se puede poner 118,6 por 0,99 entre 0,1 entre 53.
o esta misma forma como lo hemos expresado acá, ¿no? Entonces sale que el volumen teórico, al asumir que la normalidad es 0,1, estamos asumiendo que es 0,1 para poder calcular el volumen teórico, ¿no? Entonces sale 22,35, ¿ya? Entonces, resulta que cuando titulamos, ya en la práctica, obtuvimos un volumen práctico de 22,5. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la normalidad práctica, ¿no? Entonces, también, aparte de la normalidad práctica, ¿no? Nosotros tenemos unos factores de corrección, ¿no? Que permiten que al multiplicar 0,1, que es la normalidad teórica, ¿no? Por el factor se obtenga la normalidad práctica, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto. Normalidad práctica va a ser el peso, puede ser en gramos o en miligramos, ¿no? Por 0,99, entre el mil equivalente, que es 53, y por el peso, el volumen, entre el volumen práctico, ¿ya? Ambos están en el numerador, ¿no? Entonces, nos resulta este numerito un poquito grandecito, ¿no? Y del cual nosotros seleccionamos 4 cifras decimales, ¿no? Porque trabajamos con una balanza analítica, ¿no? Entonces, tenemos acá el 0,0993, ¿no? Porque aquí esto ya no se puede, ¿no? No se considera, y es un 5 que tiene, aquí nomás queda, ¿no? ¿Ya? Entonces, el factor de corrección sería normalidad práctica entre normalidad teórica o volumen teórico entre volumen práctico. Miren ustedes, esto es a la inversa, ¿ya? Vamos a ver, el cálculo del factor de corrección es 0,099, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Pero antes de redondear, nosotros vamos a utilizar este número porque siempre se redondea al final, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, utilizamos este número completo y lo dividimos por 0,1, ¿no? Entonces nos resulta 0,993555. A este se da con 6 decimales. Los factores se dan con 6 decimales, ¿ya? El factor de corrección a partir de volúmenes, ¿no? En realidad, a veces cambia un poquito, ¿por qué? Porque como no tenemos todas las cifras que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos 22,35, que es el volumen teórico, entre 22,5, que es el volumen práctico, nos sale 0,993333, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una pequeña diferencia acá entre estos dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es mejor calcular en realidad a partir de esto, ¿no? Pero también es posible hacerlo a partir de los volúmenes, ¿ya? Entonces acá vamos a ver otro ejemplo. Miren, tenemos 25 mililitros de una solución de hierro más 2, hierro ferroso. Y se va a titular con una solución valorada de permanganato de potasio, ¿no? Que es 0,1256 normal. O sea, aquí ya nos están dando la normalidad, ¿ya? Se gasta 20 mililitros, ¿no? En esta titulación. Entonces aquí, bueno, me ha faltado poner las comas y todo, disculpen, calcular el contenido de hierro como Fe, ¿no? Como FeO, ¿no? Como óxido ferroso, ¿no? Y como el ferroso, el férrico, perdón, en gramos por litro de solución. O sea, esta es una forma distinta o sea, se requiere conocer otros datos, ¿no? Entonces, 25 mililitros de esta solución, ¿no? Van a tener una determinada cantidad de hierro, ¿no? Entonces, miren ustedes, la ecuación en la que se basa este método es esta, ¿no? 5 hierros más 2, más permanganato, ¿no? Más ácido, este ácido es esencial acá, ¿no? Genera 5 iones oxidados de hierro, manganeso 2, reducido de manganeso 7 a manganeso 2, y 4 aguas. Pero como ya se está hablando acá de normalidad, no se requiere calcular el peso equivalente ni nada, porque ya está calculado acá, ya está implícito acá, ¿no? Entonces, solo se va a aplicar la fórmula. O sea, este caso es, si yo les dijera, por ejemplo, acá, que la solución valorada, ¿no? Fuera una solución de una molaridad, ¿no? Conocida, ustedes tendrían que hacer el estimado de la normalidad, basándose en estas ecuaciones, que digamos, por cada permanganato, ¿no? Va a haber 5 electrones de transferencia, por eso que hay
pasa el hierro ferroso pasa a hierro más 3, son 5 hierros por cada molécula de permanganato, ¿no? Y pasa de permanganato que está en manganeso 7 a manganeso 2, ¿no? Por esa razón se requieren 5 hierros, ¿no? Porque aquí pasa un electrón nomás. Entonces, miren, como ya hablamos de normalidad aquí, ya simplemente es el volumen 1 por la normalidad 1 es igual al volumen 2 por la normalidad 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice 25 mililitros de solución se titulan con solución valorada gastándose 20. Entonces vamos a tener 20 mililitros, ¿no?, de la solución que tiene esta concentración, ¿no? Entre 25 va a ser igual a la normalidad de la solución, ¿no? Entonces va a ser igual a 0,148 normal. Y por definición se sabe que entonces en esta solución hay esta cantidad de pesos equivalentes de hierro en un litro de solución, ¿no? Entonces, estos son pesos equivalentes, no es, acá nos están pidiendo en gramos por litro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar el peso equivalente para convertir esto en gramos, ¿no? Entonces, simplemente es el hierro en gramos por litro, es el peso equivalente, o sea, el número de pesos equivalentes por litro, ¿no? Por 55,847, que es el peso de hierro, ¿no? Y sale 5,61 gramos por litro de hierro, ¿no? Entonces, ahora, simplemente para obtener el FeO y el Fe2O3 se aplican los factores, ¿no? Los factores gravimétricos, que no son factores simplemente para análisis gravimétricos, como ustedes pueden ver acá, se utilizan para todos. Estos factores gravimétricos son sumamente importantes, ustedes los van a utilizar también en los métodos instrumentales igualito, ¿no? Se va a usar todo esto. Entonces, simplemente acá se aplican, ¿no? Los factores correspondientes y se encuentra rápidamente, ¿no?, lo que ustedes ya ven por acá, ¿no? Gramos por litro. Entonces, esta parte de aquí ya la terminamos, ¿no? ¿Ya? Vamos a terminar esta parte, ¿ya? Y vamos les comento que de esta clase y de un poco de la siguiente, vamos a hacer la pruebita para esta semana, ¿ya? Se las voy a mandar mañana, ¿no? Hoy día sí no puedo. Entonces, vamos a parar la grabación un ratito. Mejor para no